Cambiamos completamente de tema. Mayores de 60 años ya son 1 de cada 5 habitantes de nuestro país y se proyectan como el grupo más numeroso para el año 2044. Estamos en contacto con Valentina Jorquera, investigadora principal y coordinadora general del Observatorio del Envejecimiento de Universidad Católica Confuturo. ¿Cómo está? Hola Sabrina, buenas tardes. Bien. Qué bueno. Bueno, hablemos principalmente sobre estas cifras, cómo ha aumentado el envejecimiento. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da este escenario? Mira, puede sonar una sorpresa para las personas que no trabajan en el área de envejecimiento, pero efectivamente nosotros hemos visto ya hace un tiempo con las proyecciones, no solamente del Instituto Nacional de Estadística, sino también de organismos internacionales, que Chile está envejeciendo y lo hace a un ritmo acelerado. Lo que nosotros vemos en Chile es que ya desde el 60, la década de los 60 en adelante, estamos en una etapa que está marcada por un descenso sostenido en la fecundidad, que es una noticia que hemos visto últimamente con las bajas tasas, y también hemos consolidado un patrón moderno de baja reproducción y alta longevidad. De hecho, en Chile se mezclan estas dos porque tenemos tasas de fecundidad que mostramos en este reporte bastante bajas, similares a países que nosotros estamos viendo muy envejecidos como Japón, España, Finlandia, Alemania. Y también tenemos una expectativa de vida súper alta, que es un promedio de 80 años, cuando en el mundo el promedio es cerca a los 70 y el promedio de Europa incluso es cercano a los 76. Así que estamos en esa situación, es un fenómeno que nos está pisando los talones. A diferencia de otros países del Cono Sur, porque estaba leyendo, y del Cono Sur somos de las poblaciones más envejecidas. ¿Qué estamos haciendo de distinto en comparación a otros países que están en el Cono Sur? Bueno, hay dos casos que son emblemáticos del Cono Sur en términos de envejecimiento, que es Costa Rica y Uruguay, que llevan procesos de envejecimiento mucho más prolongados que nosotros, pero en Chile la tasa de fecundidad específicamente bajó estrepitosamente en los últimos años, lo que estaría acelerando la tasa en la que Chile está envejeciendo. De hecho, nosotros mostramos en el reporte que Chile va a pasar del 14% de su población mayor al 21% en tan solo 17 años, y Uruguay lo hizo en 48 años. Entonces, casi la mitad del tiempo. Sí. Y efectivamente es una tasa bastante alta en la velocidad en la que vamos envejeciendo. Sí. Ahora, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista con el Censo, porque ellos también habían dicho, ¿no?, que había bajado la natalidad en nuestro país, pero ellos decían que tenía un punto positivo y un punto negativo. El positivo es que había bajado considerablemente los embarazos adolescentes, que eso era un punto positivo, pero claro, lo negativo es que efectivamente está bajando la natalidad en nuestro país. ¿Qué es lo que falta, o que podemos quizás eventualmente también compararlos con otros países que no se está haciendo en nuestro país? Sabemos que es algo multifactorial, ¿no? También hay situación económica, entre varias otras cosas, pero ¿hay algo clave que esté faltando en nuestro país para revertir estas cifras de natalidad? Sí, tal como dice el censo, efectivamente la baja de la tasa de fecundidad y un efecto de composición. Y la tasa de fecundidad adolescente es la que más ha bajado y es una buena noticia. Claro. Se ha mantenido más estable en otros tramos etarios, pero efectivamente estamos muy bajo la tasa de reemplazo, que es de 2,1. Y yo no te podría decir, Sabrina, que hay un país que lo está haciendo bien, porque en políticas públicas relacionadas con fecundidad, países como Corea del Sur, Japón, han implementado distintas estrategias, y ni una ha funcionado en concreto, porque es multifactorial. Efectivamente hay un tema cultural en estos países y también en Chile, así como factores asociados al cuidado, que son difíciles de agarrar con una sola política pública. Pero yo te diría que en Chile estamos llevando un patrón muy similar a los países europeos de fecundidad. Y también una de las cosas que nosotros mencionamos en el reporte es que el envejecimiento y esta rapidez nos invita a actuar más rápido, pero al mismo tiempo no tenemos que verlo solo como una problemática, ¿cierto? Porque en general las personas mayores también son un grupo bastante activo y tenemos que ver cómo ahora en este escenario, que es de envejecimiento acelerado, podríamos tomarlo de hecho como un nuevo paradigma de crecimiento, de economía, que este sea nuestro nuevo contexto, ¿cierto? No es solamente desafíos o cosas negativas. Por cierto que tiene de todos los matices, pero es una invitación a prepararse también este reporte. Sí, es que eso mismo, me acuerdo haberlo conversado también en torno a el rápido avance, ¿no?, que existe en el envejecimiento, que tiene sus lados positivos, sin duda, pero el lado negativo sería que es sumamente avanzado. Tú mismo lo estabas diciendo, ¿no?, casi que mitad de tiempo que quizás otros países, y lo que pasa
y en esa misma línea también te quiero preguntar, ¿qué tan adaptado está nuestro país para ese escenario? Porque lo había hablado también con alguien del área de salud que me decía, bueno, hay pocos geriátricos en nuestro país, hay poca infraestructura, también hay que considerar, bueno, los distintos espacios también para los adultos mayores. Nuestro país no está tan desarrollado tampoco para recibir esta población mayor que va a estar en aumento también. Y estos cambios que tú dices hay que realizar en un tiempo muy, muy acotado. Sí, definitivamente, Sabrina, no estamos, yo siempre digo que no estamos, Chile no se reconoce todavía como un país de personas mayores, un país envejecido, y con este cambio de paradigma implica que muchas de las políticas se van a tener que ajustar. Políticas de salud, de cultura, de participación social, incluso electoral, sabiendo que sí, la tasa de participación electoral es muy alta en los mayores, ya que estamos en mes de elecciones. Otra cosa muy importante en términos de políticas es la diferenciación geográfica, que es algo que nosotros también miramos en este reporte. Ah, ya. Porque nosotros sabemos que Chile es muy variado a nivel geográfico, hablamos siempre de diferencias en su Claro. clima, en la geografía que tiene, y nosotros quisimos hacer una doble mirada en los resultados que hace meses tuvimos del censo desde comunas. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente uno está diciendo que estamos cerca del 20% de la población de Chile es mayor, pero lo que estamos viendo es que hay comunas que están muy envejecidas. Cerca de, por ejemplo, el 36% de la población de comunas extremas del norte tienen a su población mayor, versus otras poblaciones en el sur, en el litoral. Entonces, ahí tenemos que pensar en políticas focalizadas, y este también es un segundo llamado al reporte, que el envejecimiento no se tiene que ver como un fenómeno homogéneo en el país, sino que tenemos, por ejemplo, comunas en el norte con bastante despoblación, donde se han ido personas jóvenes producto de la distancia y donde han quedado personas mayores. Ah, Y esas mira. comunas, yo te diría, Sabrina, por ejemplo, son comunas donde los presupuestos comunales tienen que destinarse de manera distinta a una comuna como por ejemplo Providencia, que si bien tiene un porcentaje alto de personas mayores y un índice de envejecimiento alto también, es distinta a las dinámicas económicas y de servicio. Lo mismo, por ejemplo, con el Tabo, Algarrobo, que estamos Ya. viendo que son las comunas más envejecidas de incluso de Chile, cerca de las comunas Mira. más envejecidas de Chile, porque son comunas que han recibido a personas mayores que se han retirado, por ejemplo, del mercado laboral y han buscado espacios en el litoral central con mayor calidad de vida y mayor tranquilidad. Entonces, estas comunas, por ejemplo, yo te diría, Sabrina, que se tienen que preparar porque están llegando personas mayores a esas zonas, se están viendo como atractivas y eso exige otras políticas territoriales. Entonces, esta mirada más Claro. local es súper importante porque te digo, o sea, de nuevo, ese 19,8% que es la población mayor a nivel nacional. Hay Camarones, por ejemplo, la comuna del norte, 36%, Algarrobos, un 32%, casi un Ah, 36%. wow. En Río Verde, en el sur, tenemos un índice de envejecimiento de casi 400, es decir, por cada niño, niña, adolescente, hay 4 personas mayores. Hay comunas más despobladas, otras que han ido creciendo y se han ido rejuveneciendo porque llegan más personas jóvenes. Y esas lecturas más finas para las políticas de envejecimiento también hay que hacerlas. No solo tiene que venir central, sino que también a nivel local. Sí, qué interesante eso, que claro, que no hay que verlo como una forma homogénea en nuestro país, ¿no? Hay que también ir identificando distintos puntos, considerando lo largo que es nuestro país, y eso también se ve reflejado en estas cifras. Ahora estaba viendo también el informe que ustedes hicieron, donde dicen que las políticas públicas también deberían tener un enfoque de género. Me gustaría profundizar también en eso, porque al parecer hay datos bien relevantes en también cómo está envejeciendo la población, en el caso de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Claro, efectivamente, hay un fenómeno que se denomina la feminización del envejecimiento, que a Ya. medida que se avanza en edad, bueno, de hecho las mujeres tenemos 3 años más en promedio de expectativa de vida, y cuando tú ves, por ejemplo, la población octogenaria, que son las personas de 80 o más años, el 62% son mujeres. ¿Ya? Mira, harto. Efectivamente, hay un componente importante de género. Entonces, cuando nosotros pensamos en personas más longevas, muchas veces son mujeres. Entonces, ahí hay otra mirada, ¿cierto? La primera que te contaba es la territorial y la segunda es de género. Y por supuesto, en estas cortes, las personas mayores de hoy, las que tienen más de 80 años y las de futuro, tienen trayectorias de vida, mujeres y hombres que son muy distintas, porque participaron de manera diferenciada en el mercado laboral, porque participan de manera diferenciada en la distribución de los cuidados y de las tareas no remuneradas, y eso afecta cómo tú después vives tu envejecimiento. Porque el envejecimiento no es una parte separada de la etapa de vida, es la consecución de la infancia y la adultez, y por ende también se acarrea con las consecuencias.
Y ustedes, bueno, me dicen que claro, no hay una pastilla mágica para revertir esta situación, pero ¿ven algo que efectivamente podría ayudar y que no se está haciendo actualmente? ¿O si has visto que lo que se ha hecho hasta el momento va en la línea correcta? En términos de, si tú me preguntas, Fabián, en términos de fecundidad en Chile no se ha hecho mucho. Yo creo que hace poco, de hecho, explotó el tema de la tasa de fecundidad, que es muy baja, y se tomó un poco incluso hasta de algunos candidatos presidenciales que tomaron la batuta de la problemática, pero yo diría que es un tema en desarrollo. Ya. Y también yo creo que mucho de lo que uno tiene que pensar en términos de fecundidad es que el cuidado es un tema social, no es solamente relegado a la mujer, que claramente tiene la decisión biológica, pero como se dice en Chile, se necesita un batallón para criar. Claro. Entonces implica también una sociedad que esté dispuesta a apoyar, sobre todo ahora que las familias son cada vez más reducidas, vecindarios, comunas que estén pensadas para que las personas puedan compatibilizar, que hayan salas cunas, que hayan colegios disponibles. Eh, Eso es muy importante. Se ve mucho del área del cuidado, que el cuidado es un derecho, pero también es un tema social. Y en otros países lo que se ha hablado mucho, y también en Chile, la compatibilización de la labor remunerada o el trabajo con la crianza, y eso es algo que recién está en debate, y es algo que desarrolló bastante Japón y Corea del Sur. Y por el otro lado, yo te Ya. diría, bueno, estamos viendo la parte de la fecundidad, ¿cierto? Pero también veamos la parte del otro salto demográfico, que es la mortalidad, por ejemplo, o la esperanza de vida. Cómo uno puede hacer que las personas, cuando envejecemos de la mejor forma Forma posible y la posible, mejor claro. calidad, cosa que esos 80 y tantos años en promedio que nosotros podemos vivir sean de una forma activa, que nosotros podamos también entregar a la comunidad, ¿ya? Porque se Ya. ve mucho como que esta parte de la etapa de la vida es pasiva, y es lo contrario. Y por lo mismo te decía al inicio, Sabrina, que pensemos también en esto como una oportunidad, porque las personas mayores también pueden seguir aportando al crecimiento económico del país, a la economía, pero así tenemos que preparar. Entonces nosotros desde el Observatorio del Envejecimiento Secufuturo hemos hablado, por ejemplo, de capacitación, de cómo promover la participación cultural, la participación social, la participación política. Entonces, ¿cómo podemos preparar esta etapa de la vida también para que sea una etapa de vida fructífera? Claro. Eso es muy, muy importante. Sí, muy importante lo que estás mencionando, porque hay que enfocarlo por dos aristas sin dejar una de lado, ¿no? Hay que hacerlo como un trabajo en conjunto, imagino yo, y enfocarse en esos distintos puntos. Pero en este reporte señalan que el país pasará del 14% al 21% de población mayor en apenas 17 años, que es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Lo rápido, este envejecimiento avanzado que se va a registrar en nuestro país. ¿Qué tan factible eventualmente es revertir esa tendencia? No sé si hay ejemplos de otros países, pero ¿qué tan difícil o qué tan factible es revertir esta tendencia? Yo te diría que con esa proyección que entregamos en el reporte, de pasar a 21 ya no hay nada que hacer, porque nosotros estamos Ya. ya cerca del 20%, y en general los fenómenos demográficos son de largo aliento. No hay países que han revertido esto, y normalmente después se va estabilizando. Eh, lo que se tiende a pensar desde la evidencia es la migración. Por ejemplo, la migración es parte del salto demográfico, y uno podría decir con migración hay países que han intentado rejuvenecer a las poblaciones, pero en Claro. general esas son soluciones de corto plazo, A ver. porque cuando, por ejemplo, llega un grupo de otro país con una tasa de fecundidad más alta, y apoya un poco a esa corte a subir la tasa de fecundidad, eso en el mediano y largo plazo se difumina, porque normalmente las personas, cuando llegan a otros países, adoptan como los patrones culturales de los países a los que llegan. Entonces uno no esperaría que mantuvieran esas tasas de fecundidad altas en países como en Chile, sino que se Ah, tienden a mira. matizar. Ya. Así que se ve como una solución, pero es a corto plazo. Eh, pero sí, la verdad es que es un fenómeno bastante difícil, y yo creo que tenemos que intentar no pelear tanto con Ujú. el envejecimiento de la población, porque es pelear contra un gigante. Es un fenómeno que viene de largo aliento, como te decía, ya desde los 60 nosotros tenemos un patrón más o menos estabilizado en bajas, descenso de la fecundidad y la mortalidad. eh, y como te digo, yo creo que acá la oportunidad está en ver
que después de los 60 años hay propósito de vida, hay oportunidades de crecimiento. Claro. Son 20, 30 años, Sabrina, que uno tiene que dedicarse a prepararse y ser es un aporte a la sociedad. Claro. O sea, no hay que verlo solamente como una carga. Hay que prepararse, por supuesto. Este reporte mira hacia eso, con una mirada geográfica, como yo te decía, pero hay un montón de posibilidades. Yo lo veo desde el lado positivo trabajando en el área. Sí. Claro, llevar el envejecimiento de la forma más amable posible, ¿no? Ahora, ¿crees que se le está tomando la relevancia necesaria? Bueno, también estamos en época electoral, no sé si te has podido ver las propuestas que han hecho los distintos candidatos, pero ¿crees que se está poniendo el énfasis necesario en este tema? Yo diría que cada vez el envejecimiento es una temática más relevante en Chile y más abordada. Pero yo siento que la seguimos viendo como una temática, así como vemos, no sé, participación social, vemos envejecimiento. Envejecimiento, a diferencia de esto, es un contexto, no es una temática que tú puedas abordar de manera cerrada. El envejecimiento de la población es un nuevo paradigma, es un nuevo contexto que te invita a mirar distinto cómo tú vas a crecer. De hecho, candidaturas presidenciales, todos hablan de crecimiento y de seguridad. Pero ¿cómo crecemos económicamente en un país que está envejeciendo aceleradamente? ¿Cómo pensamos en seguridad o cómo pensamos en migración en un país que está envejeciendo aceleradamente? Esa mirada, más allá de temática, sino como engloba este fenómeno, porque es algo que permea toda área de política pública, está ausente. Yo diría que está ausente, no la hemos visto en los distintos debates, y es relevante, porque como te decía, no hay que verlo como una forma cerrada, sino que es el nuevo contexto de Chile. Claro. Sí, no, bien relevante ese punto. Por eso es tan importante también informarse para las elecciones que vienen y ir viendo, ¿no?, las distintas propuestas y eventualmente también, bueno, hay varias personas que hay que votar también por candidatos del Congreso y hay que leer, ¿no?, las distintas propuestas que tienen cada uno para tratar de cambiar esta situación. Exactamente, y no nos olvidemos que asimismo, como las personas mayores son cada vez más a nivel nacional, cerca de 3,7 millones, también son una fuerza electoral bastante contundente. Es verdad, buen punto. Así que son los más responsables para votar también. Los más responsables tienen un deber cívico que viene de larga data, y por lo mismo me gustó mucho tu pregunta, Sabrina, porque efectivamente hay que empezar a ver el envejecimiento como un nuevo paradigma. O sea, no puede ser una temática sesgada, así como hablamos de seguridad, hablamos de envejecimiento permea absolutamente todo. Y esa es la invitación de las investigaciones que nosotros hacemos también. Ya, excelente. Para las personas que quieran ver este informe, ¿dónde lo pueden encontrar? Está en nuestra web, observatorioenvejecimiento.uc.cl. Y también pueden encontrarnos en LinkedIn, Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, donde estamos siempre difundiendo información de distintas encuestas y datos administrativos sobre vejez y envejecimiento en Chile. Así que los invitemos a que lo revisen. Y un llamado especial a todos los gobiernos locales también. Están los datos para cada comuna, todas las comunas de Chile, en este reporte. Así que es una invitación a que empecemos a ver esta realidad y cómo nosotros desde los gobiernos locales conocemos a nuestros vecinos y vemos, bueno, están llegando personas mayores, están yendo los jóvenes, cómo nosotros podemos ahí pensar en las políticas locales. Porque como lo estabas mencionando, ¿no?, también hacen el desglose por comuna, hay unas comunas que están envejeciendo más, otras que no tanto, y eso también es interesante también para las autoridades locales. Así es. Van a encontrar todas las comunas de Chile desglosadas y también hicimos una comparativa de la evolución entre el 2017 y 2024 a raíz de los dos últimos censos, para que también se puedan informar y también generar políticas públicas y locales informadas, que son lo más importante. Exactamente. Valentina Jorquera, investigadora y coordinadora general del Observatorio Envejecimiento UC con Futuro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Sabrina. Que estés muy bien. Hasta luego.